La adoptamos la tarde de un lunes. Kai y yo visitamos unos amigos míos de la infancia y en medio de la conversación, sentados en la sala, escuchamos el gimoteo de varios cachorritos provenientes de una de las habitaciones. La mascota de mi amiga, una perra llamada Pancha, había parido 5 crías 20 días atrás. Fuimos a conocerlos. Los 6 animales estaban tendidos en el suelo, amurallados por una inmensa caja de cartón. La perra les daba de mamar. Nos acercamos y Pancha no gruñó, como hacen a veces las perras recién paridas. Quizá confió en nosotros porque estábamos acompañadas de su dueña, o quizá lo hizo simplemente porque le caímos bien. Alonso Gómez Baute, Valledupar. Y yo aquí estoy en el stand de Blue Radio. Esto es para Bla Bla Blue y para la HJCK. Vamos a conversar de un amigo de infancia, porque Alonso y yo nos conocemos desde siempre. Y tal vez debíamos comenzar por ahí. Borges tiene una frase bellísima, Alonso, tantas de Borges, pero una de ellas que me fascina: solo es verdaderamente nuestro lo que hemos perdido. Sí, claro. Y yo creo que este libro, justamente este libro, La mirada de humildad, tiene que ver con tu perra que se fue y con esas vivencias de la infancia. Pero Borges también hablaba mucho de la niñez, que no tenemos identidad si no amamos nuestra niñez. Hablemos de esa niñez de Alonso en Valledupar, de esos cañahuates, de ese Guatapurí, de la mina, bueno, de la Plaza Alfonso López, de esos festivales, de tantas cosas. Ese territorialismo que siempre he encontrado en sus libros, siempre está presente. ¿Por qué? ¿Por esa niñez vivida? Bueno, yo viví en Valledupar solo hasta los 15 años. Bueno, eso es suficientísimo. Sí, claro, ¿no? Hasta los 8 ya es importantísimo. Claro. Hasta ahí ya, claro, ya todo. Ya estás tatuado. Exactamente, pero quiero decir, los siguientes 42, que no debería decirlos, pero Sí. los siguientes 42 los he vivido aquí en Bogotá, pues y en algunas otras partes, pero siempre aquí. Prácticamente en todos mis libros, salvo en el primero, El diablo de la maldita primavera, que es completamente ficción. Divino. Prácticamente en todos, el Valledupar está completamente presente. Valledupar, pues es uno de mis... referentes. Y uno de mis referentes. Claro. Yo tengo literariamente como 2 referentes básicos, al menos todos los libros que he escrito llevan eso. O uno es el Valledupar, el otro, es La noche bogotana. O sea, la marginalidad y todo ese tema. Porque si algo marca un costeño, y lo decía Gabo en Zipaquirá, es el frío bogotano, la lluvia, la brisna y la neblina. O sea que entiendo eso perfectamente. Sin embargo, yo amo el frío, por eso vivo acá. Lo que no amo es la lluvia, pero el frío sí, por supuesto. ¿Y hubo una relación animal con animalitos en la niñez o no? Sí, claro. Entonces, de eso sí hablo en este libro, porque cada parte de mi niñez y de mi historia la voy relacionando con el libro que estoy narrando en ese momento. Claro, yo comienzo, creo que es en el segundo, tercer capítulo, contando, hablo del primer perro que yo tuve, que fue un salchicha que se llamaba Balín y vivió 20 años conmigo. Qué buen nombre, Balín, para un salchicha, qué buen nombre. Papá, parece puesto por mi padre. Balín. Lo veo. Balín lo tuve yo desde que tenía 6 años y, como te digo, murió cuando yo tenía 26. Duro. Sí, fue el perro que más me... ¿Hubo duelo? Sí, hubo duelo. Yo ya vivía en Bogotá y siempre he creído que él vivió mucho más tiempo del normal, porque él vivió más de 5 o 6 años de lo normal, pues como a la espera de que yo volviera. Ay, no, y no volvió el dueño. Y no volví. Durante todo ese tiempo de Balín, yo tuve otros perros. Tuve como 3 o 4 salchichas más. Solín, que es el mejor amigo de Calimán. Solín es el mejor amigo de Calimán. Claro. Sí, señor. Mi pequeño Solín. Pequeño Solín, claro. Solín, Reina, que es la mamá de Solín. Y bueno, y había también, pues tuve pastor alemán, que se llamaba Lunita. Pero entonces no entiendo, con esta diatriba, cómo es una reacción a no tener perro. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Ya te cuento. ¿Qué pasó ahí? Ahí aparece porque si no, este libro no tendría sentido. Ahí aparece la noche. Pero quiero contarte que mi primera mascota no fue un perro, fue un tigrillo. No. Fue un tigrillo. Como Mowgli. Exacto. Como el niño de la selva. Fue un tigrillo que cogieron en la finca de mi papá. Estamos hablando
de los años 60, así que todo esto ha cambiado, por supuesto. Claro. Pero, ¿Pero dónde? ¿En Codazzi? ¿En dónde? ahí cerca de Valledupar, Cerca donde de era Valledupar, la ok. finca de mi papá, y en ese entonces nosotros vivíamos en una casa inmensa justo al frente del Colegio La Perena. Era un patio grandísimo, de esto también hablo en Líbranos del Bien, y al fondo del patio el tigrillo estaba amarrado. ¿Se llamaba? No, no tenía nombre. No. No tenía nombre. O yo no lo recuerdo. Bueno, De pronto tenía, yo no lo Sí. recuerdo. Nadie de la casa se metía con el tigrillo. El único que se metía con él era yo. Al único que le aceptaba era a mí. Yo tenía en ese entonces 4 años y lo tuve durante 2 años. No recuerdo si murió o si mi ¿O qué papá lo pasó? soltó, no recuerdo, porque yo era muy pelado, era un niño. sí, pero es que Pero- la relación, y lo veo en el libro, que existe entre el perro y el ser humano es otra. Sí, es No hay completa- ningún animal que produzca ese enamoramiento. Y lo ve uno cada vez más. Yo creo que después de la pandemia se triplicaron, se quintuplicaron los seres humanos con perros, por Claro, soledad, por nostalgia, por compañía, no tengo ni idea. Pero ¿cómo se llama esa hormona, La oxitocina. la oxitocina? El perro es el único animal con el que se genera esa química. Química. Se genera esa química, ¿no? Los animales, los otros animales, por supuesto, tienen, pero es Entre ellos. entre ellos Claro, mismos, ¿no? claro, claro. Pero con el perro, bueno, el perro tiene 15.000 años de vivir a nuestro lado. Digo 15.000 porque realmente la domesticación del lobo, no del perro, comenzó, sucedió a partir de hace 30.000 años. Sí. Perdón. No, el lobo nunca está en el circo. El lobo siempre mira el circo desde afuera. Claro, pero durante todo ese tiempo el lobo comenzó a... A socializarse, a- digámoslo así. Espérate, entré en la duda de si eran 30.000 o 30 millones, no, sí, 30.000 Sí, años. 30.000, claro. Dije millones, eso fue lo que No, me equivoqué. 30.000, claro. No. 30.000 años. Durante todos esos años, el lobo fue perdiendo sus capacidades predatorias, las garras, La los domesticidad, colmillos, claro. el principito, sí, se Exactamente. dejó domesticar. Y se dejó domesticar. Se dejó de domesticar. hecho, anteriormente ese era el epígrafe Ay, de la novela, ay, pero ¿qué era muy pasó? largo. Ay, ay, Era no. muy largo la domesticación, la rosa. La rosa todo, y todo déjate- el tema del principito. claro que es era, tan bella. Era bellísima esa parte. Pero esto es una carta de amor. Sí, claro. Cuéntanos, Pues, de es una hecho- carta de amor. De hecho, en alguna parte, no es aquí, pero en alguna parte alguien escribió eso, pues que esto es una carta, esto es también una carta de amor. ¿No? Se me olvidó. No, no importa. Ah, no, pero- mira, sí dice, en esta Claro. novela, declaración, carta, reflexión y ensayo, nos persigue la mirada de Humilde. Claro, y es que, ¿cómo fue esa relación y cuánto duró? Duró 14 años. Desde las 3 semanas de nacida. Desde las 3 semanas de nacida, un dato importante, y es que Humilda nació el 3 de abril, murió el 3 de abril, 14 No, años después, no. pero yo la adopté el 23 de abril. Que O es sea que el mes era abril y No. estamos en abril. No, pero no es solo eso, el mes de abril es el día del idioma, porque es el día que nacieron Cervantes y Shakespeare, Shakespeare. sí. O sea que llegó, el destino estaba en mi contra. Ah, pero se ha podido llamar, no sé, algún personaje maravilloso de esos de Beckett. Sí, pero Humilda fue el que surgió. ¿Y en su Humilda de momento. dónde viene ese nombre? Humilda, yo siempre estoy como muy a la casa de, yo soy un tipo bastante inseguro y con frecuencia tengo traslapes vocales, me equivoco, se me olvidan los nombres de las personas, confundo ese tipo de cosas y siempre estoy a la casa de eso. De hecho, Líbranos del Bien, el nombre Es de esa eso, novela claro. salió precisamente Es de eso, yo la salió leí, es precisamente eso. de eso, de una equivocación en la lectura de esa frase. Y aquí pasó lo mismo, estábamos con mi pareja de este momento y con varios amigos, uno de esos amigos, un bogotano como de muy estirado, que se la estaba tirando de muy humilde, Sí. y mi pareja le bromeó, entonces le dijo, sí, claro, pero se equivocó, entonces dijo, sí, claro, es que tú eres muy humilda, Y así quedó. y así quedó. Y yo creía que era humildad, como en Ah, vallenato, la no, humildad. No, humilda, No, no es la humildad, Es es humildad. humilda. ¿Cuál es el recuerdo más bello? ¿Qué quedó plasmado en ese libro de ella? ¿Qué eran caminatas, eran en la cama por las noches, eran las comidas? ¿Cómo era esa convivencia? No, era todo ¿Era todo todo? porque un par de años después, te voy a contestar la pregunta
que me hiciste y no te contesté. Cuando Humilda llegó a mi casa, que yo no quería tener Claro. perro, mi pareja sí, yo venía de la publicación de Al Diablo la Maldita Primavera y Líbranos del Bien, y venía en una celebración eterna, por decirlo de Pues alguna se manera. entiende, se entiende. Todos los Claro, días eran sábados en claro, mi casa, claro. literalmente. Y lo que menos me interesaba a mí era asumir un compromiso o una responsabilidad. Y pues eso significa la llegada de un perro a la Total, casa. le cambia a O sea, uno la le vida. cambia a uno la Claro. vida. Yo siempre, Horarios, todo. disciplina, sí. Yo siempre le decía a mi pareja, no vamos a tener perro porque yo no estoy dispuesto a hacer esto, ta. Y como lo conocía tanto, sabía que no lo iba a hacer y que eso iba a terminar Claro, haciéndolo claro, yo. entiendo perfectamente. Entonces, por eso siempre me negué. Pero luego, para que veas cómo son las circunstancias de la vida, como Humilda tenía como unos 3 años más o menos de estar con de ustedes. estar con nosotros. Mi pareja ya no vivía con nosotros, ya vivía en Buenos Aires, de donde es. Y una sábado, luego de una caminata muy extensa, de pronto no tiene nada que ver con la caminata, Sí. pero es lo que yo más recuerdo. Cuando llegamos a casa, le dio un ataque que fue una cosa bárbara. ¿Pero qué, como colapsó o qué? No, comenzó a golpearse con la cabeza con la cama, comenzó a moverse. Como poseída, pues. Epilepsia, Ay, eso les da sí. a esa raza muchísimo. Sí. Ay, Entonces, ay, de ahí en adelante... ya fue entrega total. Le dio un par de veces más, ya yo aprendí qué tenía que hacer, Claro. aprendí y le di un par de veces más, pero ya no era lo mismo. No. ¿Ves? Porque cuando yo estaba rumbeando, No. estaba en algún amanecedero o No, estaba en no, otra no, parte, pues ya yo no podía dejar de preguntarme, mierda, Humildad. ¿qué le está pasando a Humilda? Humildad. ¿Qué le está ¿Qué le estará, pasando? ¿Dónde estará y quién estará? Ay, no. Y eso me generó un recogimiento, digamos así. Una dedicación, un postulado. Claro, pues no tanto un Sí, postulado, sí, pero... porque es de convivencia. Sí, porque es un asunto... Sí. Yo creo que en el fondo también le temía a eso, ¿no? Al hecho de tener perro. Ah, bueno, pero llegó la pandemia. Exactamente, muchos años después llegó la pandemia y fue mi salvación. Claro, porque ¿qué habrías hecho sin Humildad? Me hubiera enloquecido y me hubiera tirado. ¿Alguna vez pensaste que ibas a escribir un libro sobre ella? Yo comencé a escribir cuando ella tenía 3, 4 años, comencé a escribir un blog con la voz de ella. No. Sí, lo publicaba eso en un periódico digital que se llamaba Confidencial Colombia, pero a ellos no les llamó mucho la atención que un perro hablara. Ay, qué maravilla. Y lo cerramos. Pero no digamos que tenía la idea clara, conscientemente en la cabeza De hacer un libro. de hacer un libro, pero la memoria se va apropiando de muchas cosas y aquí lo vas a ver, Claro que lo voy a ver. Claro que lo voy cómo a ver. van apareciendo todos los otros perros del parque y todo eso aparece. Lo que genera tenerlo. Exactamente. La conexión con el mundo exterior. Exactamente. Pero además la interacción en el mundo interior. Es que la pandemia nos relegó, nos hacinó, nos enclaustró. Claro, a mí particularmente no me afectó mucho en el sentido de que, como soy escritor, siempre he estado en soledad y en silencio. En tu torrecita. En mi torrecita, pero realmente era para afectarse. Salir del apartamento y yo vivo arriba, cerca de la Circunvalar, y era absolutamente desocupado. No, era desolado y además con miedo, porque uno puede estar en un domingo de Semana Santa, pero uno sabe que llega la normalidad, pero es que aquí no llegaba la normalidad y además era un enemigo, es un enemigo, porque no podemos decir era, infortunadamente, que está ahí, aquí, ahorita, volando aquí, y no sabemos ni idea si ya lo aspiramos hablando los dos, no tenemos ni idea. Pero y eso es muy impresionante. También me ayudó, Pilar, porque me permitió salir a la calle. Claro. Porque esa fue la vela enorme que tuvimos los dueños de mascotas. Claro. Entonces, ya yo no salía 3 veces, sino 6, 5, 6, 7 veces a caminar con ella y eso nos generó un vínculo mucho más Pero es profundo. injusto este diálogo porque no hemos hablado sino de Alonso y no hemos hablado de ella. Qué tan inteligente era, qué tan sensible era. Ahí está todo. El nombre no es gratuito. Ay, no, era humilde, divina. El nombre no es gratuito. El nombre surge precisamente
de la manera como yo comencé a comunicarme con ella, a través de sus miradas. Ay. Pues cuando ella era muy cachorra, eh, yo no soy ni científico, No. ni busco teorizar, ni nada de eso, pues fue algo que me nació hacerlo, digamos, como hobby, es que cada mirada era completamente diferente. Aquí en el libro viene con fotografías y ahí se puede apreciar las diferentes miradas de ella. Las etapas de ella. Exactamente, entonces yo lo que hacía era, como yo siempre tengo una libreta en mi bolsillo, Claro. entonces yo iba anotando la mirada, Y describía los la cambios mirada. como la luna. Exactamente. Ah, está menguando, Y está con- y llena, con está el- plena. Y al frente, adicionalmente, lo que yo pensaba que esa mirada significaba. Con el tiempo fui confirmando, en muchos de los casos, no siempre, que lo que yo pensaba era cierto. Era percepción real. Y eso generó un vínculo bárbaro. ¿Era ¿Ves? posesiva? Era celosa. Ah, Era celosa con las perras. ¿Cuáles? Con las otras perras. Ah, ya. Podríamos seguir conversando de verdad con Alonso la tarde entera aquí desde el stand de Blue Radio y la HJCK. Pero no lo hizo por un tema comercial porque lo conozco. Pero si lo hubiera hecho, el éxito está asegurado porque la gente de verdad por la pandemia se apegó a los animales como nada. Ujú. Y van a tener un libro amoroso, un libro real, esa percepción, ese diálogo con las miradas, que es lo que tenemos, y los sonidos que tenemos con los seres que queremos, con los animalitos, Ujú. y por lo general con los perros. Ujú. ¿De qué murió? Básicamente de vieja. Murió en medio de una crisis. De lo que morimos las mujeres, las perras, sí. Murió en medio de una crisis de asma. Ah, Perdón, de asma, el asmático soy yo. De de epilepsia. epilepsia. En medio de una crisis de epilepsia tuvo un paro respiratorio y ahí quedó. Murió En abril. en abril, durante la pandemia, ya al final de la pandemia. Y miren cómo en la vida todo se devuelve como el talión. El hombre que escribió sobre la maldita primavera, le llegó el amor con la primavera, Mira, qué lindo. se murió el amor en primavera y va a celebrar siempre la primavera. Mira, qué El hombre lindo. que escribió sobre la maldita primavera. Muchas Gracias, Alonso. Muchas gracias por eso. Muy amable, verdad. muy chévere todo este tiempo, muy generoso de tu parte.